El amanecer siempre había sido para Nathanael una especie de confesión obligada. Cada mañana, cuando el sol trepaba por encima de las colinas áridas del territorio de Arizona, él sentía que la luz tenía la mala costumbre de revelar demasiado. Demasiado de su pasado, demasiado de lo que intentaba olvidar. Por eso prefería montar antes del alba, cuando aún quedaba una franja de sombra donde esconderse, aunque fuera solo una ilusión. Cabalgaba solo desde hacía meses, desplazándose de pueblo en pueblo, cuidándose siempre de no permanecer en un mismo lugar el tiempo suficiente como para despertar sospechas o, peor aún, curiosidad. La gente en el desierto tenía una habilidad casi sobrenatural para fisgonear en la vida de los demás. Él no podía permitirse eso. No cuando su identidad real, su apellido verdadero y el fantasma que lo seguía podían ponerlo en la horca o, en el mejor de los casos, destrozarle lo poco que quedaba de su alma. Nathan no siempre había sido un fugitivo. Una vez fue dueño de un rancho vasto, con pastos suficientes para alimentar a 150 cabezas de ganado. Tenía un futuro, un hermano mayor a quien admiraba y una mujer a la que creía capaz de amar. Pero una noche, la noche que cambió todo, tomó una decisión que lo convertiría en un hombre sin nombre. Mató a su hermano. Lo mató para salvar a la mujer que decía quererlo, solo para descubrir horas después que ella lo había traicionado desde el principio, usando su devoción para saldar deudas oscuras y venganzas ajenas. Esa revelación hirió más que cualquier bala, y desde entonces, la culpa era su sombra más leal. Por eso se convirtió en un fantasma del desierto, un jinete silencioso que se ganaba la vida como podía. Domando caballos, reparando cercos, conduciendo pequeñas partidas de ganado, haciendo trabajos que no requerían preguntas ni vínculos. Era fuerte, habilidoso y reservado, la clase de hombre al que otros hombres respetaban por instinto y las mujeres observaban con discreción. Pero Nathan no respondía a miradas ni a sonrisas. Su corazón estaba cerrado con gruesas puertas de hierro. Ese amanecer, se detuvo frente a un arroyo casi seco, dejando que su caballo bebiera lo poco que quedaba. El animal era su único compañero, un alazán curtido por el sol, testarudo pero leal, y Nathan le hablaba a veces, solo para romper el silencio que lo rodeaba. Pero ese día no alcanzó a decir nada. Un sonido distinto al susurro del viento lo hizo levantar la cabeza. No era un animal, ni una rama rota, era un eco lejano de disparos. Nathan apretó la mandíbula. Un hombre que quiere pasar desapercibido debería ignorar esos sonidos. Debería seguir su camino, fingir que no escuchó nada. Pero la sangre que corría por sus venas no sabía obedecer la lógica cuando había violencia de por medio. La vida en el oeste le había enseñado que los disparos siempre significaban algo: muerte, injusticia, peligro, y él había cometido demasiados errores para seguir permitiéndose la cobardía. Miró alrededor. El desierto estaba quieto, como si supiera lo que estaba a punto de decidir. Nathan respiró hondo, sintiendo el peso invisible de su pasado encaramarse a sus hombros. Cada vez que había intervenido en un asunto ajeno, había terminado derramando más sangre. Él no quería más muertes en su conciencia. No soportaría otra. Pero los disparos se repitieron, más cerca. Y Nathanael, el hombre sin nombre, el ganadero que cargaba un pecado imperdonable, tomó las riendas y giró al galope hacia el sonido que cambiaría su destino. El desierto aún no lo sabía, pero acababa de empujar a un asesino arrepentido hacia la mujer que algún día lo salvaría. El cielo del territorio apache siempre parecía teñido de un rojo antiguo, como si la tierra guardara bajo su superficie la memoria de todas las batallas y pérdidas que habían marcado generaciones. Para Maella, ese cielo era más que un paisaje, era un recordatorio constante de lo que ya no tenía. Cada amanecer significaba volver a abrir los ojos a una vida sin su esposo, sin su compañero de espíritu y guerra. Maella había sido criada para ser fuerte, no por imposición, sino por destino. Hija de un jefe respetado y de una sanadora sabia, aprendió desde pequeña que la vida en las montañas y los desiertos no le regalaba nada a nadie. A los 10 años sabía rastrear huellas, a los 14 era una excelente arquera, y a los 17 dominaba el caballo mejor que cualquier guerrero de su tribu. Pero la fuerza verdadera la aprendió del hombre al que amó, Taza, un guerrero noble cuya risa era tan confiada como su lanza. Él murió una noche fría, cuando un grupo de bandidos, hombres blancos y mestizos sin honor, irrumpió en su campamento para robar provisiones y secuestrar mujeres. Taza lo defendió todo. A su gente, a su esposa, a su hogar. Maella luchó a su lado, pero una bala perdida terminó arrancándole lo que más quería. Esa noche, el fuego del ataque consumió no solo su tienda, sino la parte de su alma que sabía iluminarse sin esfuerzo. Desde entonces, la viuda apache dejó de reír. La tribu la respetaba. Algunos la temían. Sabían que la muerte de Taza había despertado algo feroz en ella. No era odio, aunque muchos lo creían.
Era una decisión inquebrantable. Ningún invasor tocaría las tierras de su pueblo sin pagar un precio. Maella se convirtió en guardiana de los caminos de la sierra, escoltando caravanas propias, vigilando senderos, uniendo a grupos dispersos de familias tras cada incursión enemiga. La llamaban Sanidine, la que no se quiebra. Y aunque ese título la honraba, también la aislaba. La soledad se instaló en ella como un huésped silencioso que nunca se marchaba. Aquella mañana, Maella avanzaba con una pequeña caravana de mujeres y ancianos que regresaban de intercambiar pieles y hierbas curativas. Ella cabalgaba al frente, su arco cruzado sobre el pecho, su mirada atenta a cada sombra entre las rocas. El viento arrastraba señales, un aroma extraño, quizás pólvora vieja, huellas de caballos que no eran de su gente, restos de ceniza en un punto donde no debería haber fuego. Su corazón, entrenado por años de vigilancia, se tensó. Sabía leer el desierto como otros leían un libro abierto. Sabía cuando algo respiraba más de la cuenta en la quietud del paisaje. Y esa mañana, cada enseñanza de su padre resonaba en su interior como un tambor. Prepárate. No ignores lo que la tierra te advierte. No pasó mucho antes de que la advertencia se hiciera realidad. Cuando el sol inició su ascenso y las sombras se acortaron, escuchó un silbido agudo, el sonido inconfundible de una bala pasando demasiado cerca. La caravana se dispersó como un rebaño asustado, y Maella sintió el golpe del peligro caer sobre ellos. ¡Bandidos! ¡Otra vez! Como espectros saliendo de entre los arbustos, varios jinetes armados se lanzaron sobre la caravana, gritando órdenes en un inglés tosco. Buscaban botín. Buscaban prisioneros. No importaba cuántas veces se repitiera, no importaba cuántos años pasaran, el mundo parecía decidido a arrebatarle todo lo que protegía. Maella desenvainó su cuchillo. No tenía miedo, la muerte ya la había tocado, y no había conseguido destruirla. Lo que no sabía era que ese ataque estaba destinado a cambiar su destino. Y que un hombre cansado de huir, un hombre con un pasado enterrado bajo la culpa, ya cabalgaba hacia el sonido de los disparos que la rodeaban. Su encuentro no sería casualidad. Sería el primer movimiento del destino reclamando lo que aún debía unir. Natán llegó al borde del barranco justo cuando los disparos se multiplicaron como ecos atrapados entre las rocas. Detuvo su caballo, agachándose instintivamente mientras analizaba la escena frente a él. Desde arriba, la visión era clara y brutal. Una caravana apache arrinconada por un grupo de bandidos montados, hombres sin ley que gritaban órdenes, disparaban al aire y acorralaban a mujeres y ancianos como si fueran reses. Natán conocía a ese tipo de hombres. Los había visto demasiadas veces, cobardes que se aprovechaban de los débiles, borrachos de poder y violencia. Hombres como los que habían destruido la vida de una mujer en su propio pasado, obligándolo a convertirse en un fugitivo. O hombres como su hermano, antes de que él, en un arrebato de desesperación, le arrebatara la vida. Ese recuerdo punzante lo paralizó durante un segundo. Uno solo. Luego, Natán apretó los dientes, lanzó una maldición por lo bajo y desmontó de un salto. No tenía un plan, pero no necesitaba uno. El cuerpo sabía qué hacer cuando el alma lo empujaba a actuar. En menos de un latido, desenvainó su rifle Winchester y avanzó por el borde del barranco hasta encontrar un punto desde donde tuviera la distancia justa para disparar sin ser visto de inmediato. Escogió al primer hombre con precisión fría, un bandido corpulento que estaba agarrando a una mujer por el brazo. El disparo retumbó seco, y el hombre cayó como un saco de huesos. El caos fue inmediato. Los bandidos voltearon hacia la colina, gritando, buscando su origen. Pero Natán ya había cambiado de posición, protegiéndose detrás de una roca erosionada. Cuando disparó al segundo, sintió esa antigua chispa que odiaba, la mezcla venenosa de adrenalina, rabia y habilidad. Él era bueno matando. Demasiado bueno. Y cada vez que lo hacía, recordaba por qué había jurado no volver a involucrarse jamás. Pero abajo, en medio del caos, vio algo que lo congeló un instante. Una mujer apache peleando sola contra 3 atacantes. No era como las otras que intentaban huir. No. Ella era un torbellino de determinación. Su cuchillo brillaba bajo el sol, su postura era firme, sus movimientos fluidos y precisos. Pero aún así, los 3 hombres empezaban a acorralarla. Uno de ellos levantó la culata del rifle para golpearla en la cabeza. Natán no pensó. Corrió cuesta abajo. Descendió con torpeza, resbalando entre piedras sueltas y cactus punzantes. Antes de que el atacante pudiera golpearla, Natán se lanzó contra él con un empujón brutal que lo envió rodando por la tierra. La mujer apache giró de inmediato hacia él, cuchillo en mano, lista para defenderse de este nuevo desconocido. Natán levantó las manos, jadeando. «Estoy contigo», gritó. Pero no tuvo tiempo de explicar nada más.
El segundo bandido se abalanzó sobre él, y Natán lo recibió con un golpe seco del arma en el rostro. El hombre cayó. El tercero retrocedió, sorprendido por la ferocidad de aquel vaquero sin marca. La Apache lo observó con ojos oscuros, intensos, difíciles de leer. Era la mirada de alguien que había visto demasiado y había aprendido a no confiar fácilmente. «Apártate», ordenó ella con voz firme, en un inglés áspero pero claro. Natán obedeció sin discutir. Ella avanzó, y en 2 movimientos precisos abatió al último de sus atacantes. El silencio cayó como un manto pesado. La batalla había terminado. El polvo aún flotaba en el aire, y los gritos lejanos de los bandidos que huían se desvanecían entre las rocas. Natán respiró hondo, sintiendo el corazón golpearle las costillas. La mujer lo miró nuevamente. No había miedo en sus ojos. Solo evaluación. Desconfianza. Y una chispa silenciosa de reconocimiento hacia la destreza de él. Como si entendiera que aquel desconocido no era como los demás hombres blancos. Pero tampoco un aliado confiable. No aún. Natán inclinó la cabeza en señal de paz. Solo quería ayudar. Ella guardó su cuchillo lentamente. No pedí tu ayuda. Sin embargo, algo en su tono, quizás una sombra de gratitud oculta, hizo que Natán permaneciera allí, inmóvil, consciente de que su vida acababa de torcerse hacia un camino del que ya no podría dar marcha atrás. Aquel encuentro no era un accidente. Era el primer cruce de 2 destinos heridos que, sin saberlo, estaban a punto de entrelazarse. El sol estaba descendiendo cuando Natán encontró un pequeño refugio natural entre las rocas, un hueco formado por siglos de viento y arena, lo suficiente para resguardar a un par de personas y un caballo. Allí llevó a la mujer Apache, o mejor dicho, ella caminó por su propio pie, aunque con una herida en el brazo que sangraba más de lo que quería admitir. Natán notó cómo su cuerpo tenso revelaba dolor, pero también orgullo, ese orgullo feroz que le impedía pedir ayuda. Él desmontó primero y le ofreció su mano para ayudarla a bajar. Ella lo miró como si le hubiera ofrecido una serpiente venenosa. «Puedo sola», dijo, descendiendo sin su ayuda, aunque sus piernas flaquearon apenas tocó el suelo. Natán no lo comentó. Sabía reconocer cuando alguien necesitaba preservar su dignidad. Dentro del pequeño refugio, él encendió una fogata mínima, suficiente para dar luz y calor sin atraer atención. La mujer se sentó contra la pared de roca, respirando por la nariz con fuerza mientras la sangre seguía escurriendo entre sus dedos. Natán dejó su rifle a un lado y se acercó con cautela. «Déjame ver», pidió, manteniendo la voz baja, sin autoridad, sin exigencia. Ella no aceptó de inmediato. Primero midió sus intenciones con una mirada que parecía atravesarlo. Era una mirada afilada, como si pudiera leer verdades que él llevaba años escondiendo. Finalmente, asintió de forma casi imperceptible. Natán se arrodilló frente a ella y tomó su brazo con suavidad. Mientras limpiaba la herida con un trozo de tela humedecida, sus manos temblaron por un instante. Fue un temblor mínimo, casi imperceptible, pero ella lo vio. «¿Tienes miedo?», dijo ella, sin suavidad alguna. Natán alzó la mirada. Podía negar muchas cosas, pero no eso. «No de ti», respondió. Maella, pues ese era su nombre, aunque él aún no lo sabía, lo observó en silencio, como si intentara descifrar qué tipo de hombre teme tocar una herida, pero no teme enfrentar a bandidos armados. Natán continuó limpiando con cuidado, centrando su atención en la tarea, aunque su respiración seguía irregular. No era la sangre lo que lo perturbaba. Era la sensación de estar otra vez en una situación donde su fuerza, sus manos, podían sanar o destruir. Y él ya sabía demasiado bien lo que podían destruir. Ella notó el conflicto en su expresión, pero no lo mencionó. En la cultura apache, cada persona cargaba su propia historia, no era costumbre arrancarla por la fuerza. Una vez que la herida estuvo limpia, Natán sacó hilo y aguja de su alforja. Ella arqueó una ceja. «¿Sabes coser heridas?» «He tenido que aprender», respondió él, evitando contar cuántas veces había tenido que hacerlo, y por qué. Mientras cosía la piel con manos que luchaban por mantenerse firmes, sintió los ojos de la mujer sobre él. No eran ojos de miedo. Eran ojos que evaluaban, que observaban el alma y no solo los actos. «¿Por qué ayudas?», preguntó ella finalmente. No con desconfianza, sino con sinceridad directa. Natán terminó el último punto antes de responder. Porque no podía mirar hacia otro lado. Ella respiró hondo, como si su respuesta fuera insuficiente, o demasiado verdadera. «Muchos de tu gente solo mira hacia otro lado», respondió. «Yo no soy como ellos». Ella guardó silencio. No parecía creerlo del todo. Pero tampoco parecía rechazarlo. Cuando Natán intentó levantarse, ella habló otra vez. «Eres bueno con las armas». «Demasiado».
No es algo de lo que esté orgulloso, admitió él. Sus ojos se estrecharon apenas. No luchaste como un hombre que busca gloria. Luchaste como alguien que intenta compensar algo. Natán sintió un golpe en el pecho. Nadie lo había leído tan rápido. Ni siquiera aquellos que habían conocido la verdad. Se apartó, incómodo, recogiendo sus cosas para mantener sus manos ocupadas. Ella lo observaba, silenciosa, como quien reconoce un alma rota. Cuando Natán, intentando ser cortés, se inclinó para agradecerle por confiar en él, ella lo detuvo con un gesto. No confío en ti, corrigió. Solo reconozco cuando un enemigo se convierte, por un instante, en aliado. Las palabras eran frías, pero detrás de ellas había algo más, una puerta entreabierta, apenas visible, pero real. Y Natán comprendió que, sin saber cómo ni por qué, esta mujer había visto más de él en unos minutos que muchos en toda su vida. El amanecer llegó lento, filtrándose entre las grietas del refugio de roca donde Natán y la mujer apache habían pasado la noche. La fogata se había reducido a brasas silenciosas, y el aire estaba tibio con el aroma tenue de polvo y salvia. Natán abrió los ojos antes que el sol, por costumbre, por necesidad, por la imposibilidad de dormir profundamente en presencia de otro ser humano. La mujer ya estaba despierta. Sentada con la espalda recta, observaba el horizonte como si estuviera esperando que la tierra hablara. No dio señales de sorpresa cuando él se incorporó, parecía saber incluso cómo respiraría antes de hacerlo. Natán se quedó en silencio un momento, intentando leer su expresión. Pero ella era una muralla, una montaña, una figura tallada por pérdidas que él podía sentir aunque no conociera. Finalmente, fue ella quien habló. Mi nombre es Maella. Natán asintió, agradecido por la mínima concesión. Natán, respondió, sin agregar apellido. No podía. No debía. Maella no preguntó más, no era una mujer que necesitara explicaciones para avanzar. En cambio, revisó su herida, tocó los puntos con cuidado y luego se levantó como si no hubiera pasado por una batalla el día anterior. Natán la habría detenido, pero sabía que ofrecer ayuda en ese momento sería interpretado como debilidad o como una intromisión en su autonomía. Los bandidos atacarán de nuevo, dijo ella sin rodeos. No se retiran tan fácilmente. Si descubren que sigo viva, buscarán un nuevo camino. Necesito enviar un mensaje a mi gente antes de que se dispersen más familias. Natán recogió su cantimplora y su rifle, procesando sus palabras. ¿Quieres que te escolte? Ella lo miró fijamente, y la intensidad de su mirada casi lo hizo retroceder. No necesito escolta. Necesito un conductor. Él frunció el ceño. ¿Un conductor? Hay un paso difícil más adelante. Conozco la zona, pero no sé cómo guiar un caballo con estas heridas sin retrasarnos. Necesito que lleves el mensaje por mí, si es necesario. Natán sintió un nudo en el estómago. No entendía por qué ella confiaba, aunque fuera mínimamente, en un forastero. Pero también sabía que negarse sería equivalente a abandonarla en medio de una amenaza creciente. Está bien, aceptó. Iré contigo. No con una promesa heroica, sino con la honestidad de un hombre que aún no sabe por qué dice sí. Mientras avanzaban por las colinas rocosas, el silencio entre ellos se volvió más denso, no incómodo, sino expectante. Maella lo observaba de reojo, midiendo cada gesto, cada movimiento de sus manos, cada gatillo emocional que lo hacía tensarse. Ella había visto muchos hombres, cobardes, valientes, crueles, pero Natán era otra cosa. Alguien que sabía matar, pero que parecía sufrir cada vez que empuñaba un arma. Cuando descansaron bajo un saliente de roca, ella habló sin mirarlo. Luchaste como alguien que ya perdió demasiado. Natán sintió que las palabras le abrían un costado del alma que llevaba años cerrado. No quiero pelear más, admitió él. Pero cuando escuché esos disparos, no pude quedarme quieto. Maella cerró los ojos un instante, como quien evalúa una verdad con el tacto de la intuición. A veces, el camino del guerrero no es una elección, dijo ella. Es una deuda con los muertos. Natán tragó saliva. Su hermano. El recuerdo lo golpeó como un viento helado. Se obligó a respirar despacio para no mostrar cuánto lo sacudía. El camino siguió estrechándose mientras el sol subía. Cabalgaban cerca, pero sin tocarse, sin hablar más de lo necesario, como dos animales heridos que han elegido caminar juntos solo porque sus sombras apuntan en la misma dirección. Había algo entre ellos. No confianza, no aún. Pero sí una comprensión silenciosa, un reconocimiento de almas desgastadas que, pese a todo, seguían avanzando. Cuando alcanzaron la cima del paso y vieron el valle extendido como un océano dorado, Maella lo detuvo con una mano firme sobre el brazo. A partir de aquí,
Si decides seguir, dejarás de ser un forastero. Y dejarás de estar a salvo. Natán sostuvo su mirada. Nunca he estado a salvo, dijo. Y no he tenido un lugar al que pertenecer en mucho tiempo. Maella no sonrió. No era una mujer que sonriera fácilmente. Pero algo en su mirada se suavizó apenas. Una alianza improbable había nacido allí, no por elección, sino porque tanto ella como él ya habían perdido demasiado como para negar lo que el destino había empezado a trazar. El valle se extendía ante ellos como una página sin escribir. Dorado por el sol, áspero como un recuerdo que no se deja olvidar. Natán y Maella descendieron lentamente desde el paso estrecho, sintiendo como el aire se volvía más caliente, más pesado, cargado de esa tensión silenciosa que solo existe cuando dos personas saben que sus caminos no deberían cruzarse, y sin embargo, lo hacen. Natán avanzaba unos pasos detrás de Maella, no por desconfianza, sino por respeto. Ella se movía como si los espíritus antiguos la guiaran, sin desperdiciar energía, sin dudar, sin mirar atrás. Pero Natán percibía algo más en su postura rígida. La herida del brazo le dolía. Lo ocultaba bien, pero su respiración tenía un ritmo que él ya había aprendido a leer, el ritmo de alguien que resiste porque no permite que la debilidad le robe terreno. Deberíamos detenernos, dijo él finalmente, rompiendo horas de silencio. No, respondió ella sin girar la cabeza. Te estás esforzando demasiado. Ella sí se detuvo esta vez, pero solo para dirigirle una mirada afilada. No me conoces, hombre blanco. Natán mantuvo la calma, aunque su pulso se aceleró al escuchar nuevamente esa distancia en su voz. No. Pero sé reconocer cuando alguien está sangrando por dentro más que por fuera. El viento pareció detenerse un segundo. Maella no habló. Solo respiró hondo, como si la tierra entera la estuviera escuchando. Luego retomó la marcha. Pero sus pasos eran más lentos. Natán la siguió sin insistir. Sabía que la fuerza tenía muchas formas. Para algunos era músculo. Para otros, era silencio. Para ella, era resistencia pura. Horas después, cuando llegaron a un arroyo escondido entre matorrales, Maella finalmente se dejó caer de rodillas junto al agua. Natán no dijo nada, simplemente se arrodilló a su lado y llenó su cantimplora. La mujer intentó lavarse el rostro, pero la punzada en el brazo la obligó a detenerse. Esta vez no apartó la mano cuando Natán se acercó para ayudarla. Tu costura aguanta, murmuró él, pero necesitas descanso. Maella cerró los ojos un instante, derrotada por el cansancio y el dolor. Era la primera vez que él la veía vulnerable sin ocultarlo. Fue un instante breve, pero suficiente para revelar la fragilidad que escondía bajo su tempel de acero. Tu gente no entiende de descanso, dijo Natán suavemente. Pero yo sí. Ella abrió los ojos. ¿Tú? No pareces un hombre que duerma tranquilo. Natán tragó saliva. No esperaba que Maella lanzara esa verdad como un cuchillo preciso. No lo hago, admitió. Pero sé cuando alguien más lo necesita. El silencio entre ellos se volvió más pesado, más íntimo. Natán se alejó unos pasos, dándole espacio, y encendió una pequeña fogata. Mientras ella bebía agua y respiraba profundo, él reunió ramas, las ordenó, mantuvo sus manos ocupadas, porque si no las ocupaba, la cercanía con esa mujer iba a despertarle emociones que no sabía manejar. Maella lo observaba sin decir palabra. Sus ojos oscuros cruzaron el fuego y se clavaron en él. Luchaste ayer como un hombre que busca morir, dijo. Natán sintió que la tierra cedía un poco bajo sus pies. No buscaba morir, respondió, bajando la mirada. Solo no me importa si sucede. Ese tipo de confesión no debe hacerse a cualquiera. Pero con ella, las palabras salieron sin permiso. Maella asintió, como si hubiera esperado esa respuesta. Y aún así sigues caminando, susurró. Eso significa algo. Natán la miró, desconcertado. Pero Maella no amplió la idea. En cambio, se levantó lentamente y se acercó a él. Estaba demasiado cerca. El tipo de cercanía que no se logra sin una chispa de aceptación, aunque sea mínima. Desde aquí, dijo ella, nuestros enemigos se multiplican. Los tuyos, por ser forastero. Los míos, por ser apache. Si decides seguir, compartiremos los peligros. No tengo otro camino, respondió Natán. Ella lo estudió largo rato. Entonces compartiremos también la carga, declaró finalmente. Fue un pacto sin ceremonia, sin apretón de manos. Pero más fuerte que cualquier juramento. Natán sintió que algo en su pecho, algo muerto desde hacía años, se movía por primera vez. Caminaban juntos ahora. Y eso, en el desierto, tenía un precio. Uno que él estaba cada vez más dispuesto a pagar. La noche había caído sobre el campamento como un telón pesado.
El fuego crepitaba en el centro, proyectando sombras largas que parecían vigilar a Natán cada vez que se movía. En el interior de la choza de ramas donde Yana descansaba, su respiración era suave pero irregular. El dolor aún la retenía entre el sueño y la conciencia. Natán no había probado bocado desde que regresaron. Solo podía mirar el fuego, como si la respuesta a todo lo que lo perseguía estuviera oculta entre las brasas. Era absurdo, casi ridículo. Él, que había huido de toda comunidad humana, de repente formaba parte de un círculo apache que lo observaba con una mezcla de recelo y curiosidad. Y lo peor era que no podía culparlos. Él tampoco confiaba en sí mismo. El anciano Cheaal, líder espiritual del pequeño grupo apache que habían encontrado horas antes, se acercó al fuego con un movimiento lento pero firme. Sus ojos oscuros destellaban bajo la luz de las llamas. Eran ojos de hombre que había visto demasiadas muertes. Se sentó frente a Natán sin pedir permiso. ¿No lo necesitaba? Eres un hombre que carga un alma dividida, dijo el anciano, mirándolo como si pudiera atravesarlo. Cada palabra que dices pesa más que tu caballo. Natán no respondió de inmediato. Casi nunca lo hacía con quienes no conocía. Pero ese anciano lo observaba como si leyera un mapa oculto detrás de sus pupilas, así que terminó hablando. He hecho cosas que no tienen perdón. Cheaal no parpadeó. ¿Y crees que por huir te has librado del juicio? Natán apretó las manos sobre sus rodillas. Sus nudillos crujieron. Huyo para no hacer más daño. Para no repetir lo que hice. El anciano ladeó la cabeza. Lo que hiciste fue matar por amor, sentenció. Y luego dejaste que la vergüenza te volviera débil. Natán sintió un golpe seco en el pecho. Era raro que alguien hablara con tanta claridad de lo que él era, o de lo que creía ser. Maté a mi hermano, murmuró, sin levantar la mirada. Y no lo hice por amor a él. Lo hice por amor a una mentira. Por primera vez, el anciano emitió un suspiro largo. Nuestros pueblos tienen una palabra para eso, dijo. Quiere decir corazón roto que aún desea proteger. Natán alzó la mirada. Esa definición lo golpeó con una exactitud casi dolorosa. Tu hermano está muerto, continuó Cheaal, pero tú sigues matándolo cada día. Cada vez que decides no vivir, lo entierras de nuevo. Natán tragó saliva. Quiso replicar, pero las palabras se le atoraron. El anciano no lo decía con rabia, lo decía con una sabiduría severa, casi paternal. Yana habló por ti, agregó Cheaal. Dijo que la salvaste, que aceptaste enfrentar muerte por una mujer que apenas conoces. Eso no lo hace un cobarde. Natán cerró los ojos. El rostro de Yana flotó en su mente. La fuerza en su voz cuando lo defendió, la suavidad con la que lo miró al acercarle la mano en el trayecto de vuelta. Esa mujer tenía el coraje de una fiera y la nobleza de quien ha visto el peor rostro del mundo y aún así elige compasión. No soy digno de ella, dijo Natán casi en un susurro. No hables de dignidad, lo reprendió el anciano. Habla de decisión. ¿Quieres seguir huyendo? ¿O quieres pagar el precio del perdón? ¿Cuál es ese precio? Cheaal señaló hacia la choza donde Yana dormía. Proteger a alguien más que a ti mismo. Natán entendió entonces que el anciano no le ofrecía absolución. Le ofrecía responsabilidad. Un camino, no un escape. Mientras la luna ascendía sobre el campamento, Natán sintió por primera vez en años algo que se parecía a un latido libre de culpa. No era paz. No aún. Pero sí una dirección. Y en el silencio del desierto, hizo un juramento silencioso. Si Yana vivía, él no volvería a correr. La mañana llegó teñida de un dorado turbio, como si el sol dudara en iluminar el campamento apache. El aire estaba cargado con un silencio inquietante, incluso los pájaros parecían haberse quedado sin canto. Natán percibió el cambio apenas salió de la choza donde había velado a Yana gran parte de la noche. Ella dormía un poco mejor, aunque su respiración seguía marcada por punzadas de dolor. Su recuperación sería lenta, si tenían el tiempo. No lo tendrían. Mientras Natán avivaba las brasas del fuego para preparar agua, un grito ahogado surgió desde el borde del campamento. 2 guerreros apache regresaban de la vigilancia nocturna, arrojando al suelo un objeto que cayó con un golpe sordo. Era una flecha. Pero no una flecha apache. Cuando Natán se acercó, el mundo se le congeló en la sangre. La flecha llevaba una marca en la madera, un símbolo quemado a fuego, un triángulo invertido atravesado por una línea irregular como un rayo. Él conocía esa marca. La había visto en su vida pasada, cuando aún tenía un rancho, una familia, una identidad. Era la marca del hombre que había manipulado a la mujer que lo traicionó, el hombre que movía hilos en las sombras, que traficaba tierras, ganado y muertes, el hombre cuya palabra había condenado a su hermano. Tobías Graves.
Natán sintió que el suelo temblaba bajo sus botas, aunque en realidad era su respiración la que se tambaleaba. Graves nunca dejaba cabos sueltos. Si había mandado una flecha como advertencia, significaba que sabía que Natán seguía vivo. Y significaba también que Yana, y cualquier apache que lo protegiera, estaba en peligro. Cheal se acercó lentamente, apoyándose en su bastón. Su mirada era un océano oscuro de preocupación. ¿Conoces esta marca?, preguntó, aunque ya lo sabía por la expresión de Natán. Natán asintió, incapaz de hablar por un momento. Es un enemigo mío, logró decir. Uno del que intenté escapar durante años. El anciano entrecerró los ojos. Entonces no es solo tuyo. Ahora es nuestro. Natán sintió la punzada de un peso nuevo sobre los hombros. Él había traído la amenaza hasta ellos. Era lo que más había temido, que su vida arrastrara muerte a quienes no tenían culpa. Antes de que pudiera responder, la voz de Yana lo llamó desde la choza. Su tono era débil, pero cargado de urgencia. Natán entró rápidamente y vio que ella estaba incorporada, apoyándose en un codo. Su rostro estaba pálido, pero en sus ojos ardía la llama inquebrantable que siempre la distinguía. Esa flecha, dijo ella al verlo entrar, no pertenece a los nuestros. No, confirmó Natán. Es de hombres peligrosos. Hombres que no se detienen. Yana lo observó un largo momento, leyendo entre los silencios que él no sabía llenar. «Te persiguen», dijo sin necesidad de preguntarlo. «¿Me persiguen?», admitió. «Y ahora te persiguen a ti». Yana respiró hondo. No había miedo en ella, solo una determinación serena. Nadie elige sus enemigos, Nathanael. Pero sí elegimos cómo enfrentarlos. Él quiso decirle que no era su lucha, que no tenía por qué arriesgarse por un hombre que apenas conocía. Pero el problema era que ya lo conocía. Conocía su culpa, su dolor, su miedo. Y él comenzaba a conocer su coraje, su intuición y esa forma curiosa de mirarlo como si su alma no fuera un terreno quemado. «Graves vendrá pronto», dijo Natán, mirando la flecha en sus manos. «Y no vendrá solo». Yana extendió su mano hacia él. Era un gesto simple, pero en su pueblo tenía un significado profundo, compromiso compartido. Natán dudó una fracción de segundo. Luego la tomó. «Entonces», susurró ella, «prepárate. El enemigo viene marcado, y tú ya no luchas solo». Natán sintió que, por primera vez en mucho tiempo, el miedo dentro de él se convertía en propósito. No huiría más. El campamento apache se preparó para la guerra con un silencio que helaba más que cualquier grito. No era el silencio de la resignación, sino el de la eficiencia. Los guerreros se movían como sombras coordinadas, afilando cuchillos, revisando arcos, trazando en el polvo los senderos por donde podrían llegar los hombres de Graves. Cada movimiento era una oración, cada arma un recuerdo de la sangre que ya habían derramado para sobrevivir. Natán participó en cuanto pudo, aunque no formaba parte de su pueblo ni de su causa. Nadie se lo dijo, pero él sabía que no tenía derecho a quedarse atrás. La amenaza había llegado por él. Era su responsabilidad. Aseguró su rifle, contó sus balas, revisó su cuchillo de cinturón y luego ayudó a reforzar algunas barricadas improvisadas de troncos y piedras. Aún así, un pensamiento lo perseguía: los hombres de Graves no luchaban solo por dinero. Luchaban por miedo. Por lealtades torcidas. Por la promesa de quedar del lado del hombre más cruel de Arizona. Y eso los hacía peligrosos de un modo que ninguna preparación podía prever. Cuando el sol cayó y la oscuridad se adueñó del desierto, Yana salió de la choza. Caminaba más erguida que al amanecer, aunque el dolor seguía tensándole el rostro. Llevaba un arco de su infancia, simbólico más que útil, pero en su mirada ardía un fuego nuevo. «No deberías estar fuera», le dijo Natán al verla acercarse. «No voy a esconderme mientras los hombres que mataron a mi esposo vengan de nuevo por mí», respondió ella, firme. Natán quiso protestar, pero al verla comprendió que discutir con Yana era como discutir con la montaña, inútil. Los vigías regresaron del perímetro con la noticia que todos esperaban y temían. «Vienen», anunció uno. 10, quizá 12. Se mueven sin antorchas. Hombres sin sombra. Así llamaban los apache a quienes avanzaban sin mostrar su presencia, como serpientes entre la hierba. Natán sintió un ligero escalofrío. No por ellos, sino por lo que representaban, su pasado, alcanzándolo finalmente. El líder, Cheal, se acercó y habló en su lengua con Yana. Natán entendió poco, pero captó la esencia: resistencia, protección, unidad. Luego el anciano puso una mano en el hombro del ganadero. «Esta noche te juzgaremos», dijo con gravedad. «No por tu pasado, sino por lo que hagas ahora». Natán asintió. No tenía miedo de ser juzgado. Solo quería hacer lo correcto.
La primera señal del ataque fue un silbido, una bala que pasó rozando la oreja de uno de los jóvenes apaches. Luego otra. Después, un grito ahogado. Los hombres de Graves rodearon el campamento como lobos hambrientos. Algunos disparaban desde las sombras, otros trataban de avanzar en silencio, aprovechando las rocas y la maleza. Natán tomó su rifle y respondió al fuego. Su disparo derribó al primer hombre. El segundo cayó por una flecha certera lanzada por uno de los guerreros. La batalla se convirtió en una danza feroz. Gritos, tierra levantada, el chasquido de los rifles, el silbido de las flechas. Natán se movía con una mezcla de instinto y desesperación. Cada bala que disparaba se sentía como una confesión. Como si cada enemigo abatido borrara un poco de su culpa. Pero entonces vio a Graves. A pie, caminando entre las sombras con una calma escalofriante, vestido de negro y con ese rostro frío que siempre parecía disfrutar del terror ajeno. Levantó su pistola y apuntó directamente hacia donde Yana se cubría detrás de una roca. Natán sintió que el mundo se estrechaba hasta una línea fina. Corrió. No pensó, no respiró. Solo empujó su cuerpo hacia ella. Graves disparó. Natán sintió el quemante impacto de la bala atravesándole el costado. El dolor explotó en su cuerpo como un relámpago, pero logró llegar a Yana y cubrirla con su propio cuerpo, protegiéndola de la siguiente ráfaga. Ella gritó su nombre. No lo había hecho antes. No así. Natán apenas podía ver, pero sostuvo su rifle y apuntó temblando. «Esto es por mi hermano», murmuró. Y disparó contra el hombre que había destruido su vida. El desierto respiraba pesado después del combate. El silencio que siguió a los gritos y disparos era casi abrumador, como si la tierra misma contuviera la respiración. Natán estaba apoyado contra una roca, su costado sangrando, el rifle todavía temblando entre sus manos. A su lado, Yana respiraba con dificultad, pero estaba ilesa. La lucha había terminado, al menos por ahora, pero el precio había sido alto. La victoria no traía alegría inmediata, solo un cansancio profundo y la sensación de que cada latido recordaba los fantasmas del pasado. Graves había caído finalmente, abatido por Natán en el momento en que apuntaba a Yana. Su caída no trajo alivio, fue un golpe seco de realidad. Natán seguía siendo un hombre marcado por la culpa, y su vida nunca volvería a ser la misma. La sombra de su hermano muerto todavía lo perseguía, el recuerdo de la traición y la violencia que había cometido aún resonaba en sus huesos. Sin embargo, algo había cambiado. En esa noche de pólvora y miedo, Natán había actuado no por venganza, sino por protección. Por primera vez, su acción había salvado vidas en lugar de destruirlas. Yana se acercó lentamente, sus ojos oscuros buscando a Natán entre la penumbra de la batalla. No había reproches en su mirada, ni miedo, solo reconocimiento. Lentamente, apoyó una mano en su hombro y luego otra en su rostro, apenas tocando la piel marcada por el polvo y la sangre. Natán cerró los ojos al sentir la calidez de su gesto. No era un acto romántico superficial. Era un acto de aceptación, un mensaje silencioso que decía que, pese a su pasado, él aún podía ser digno de confiar y de ser amado. «Lo lograste», susurró Yana. «Nos salvaste». Natán negó con la cabeza, como si intentara minimizar lo que había hecho, pero sus fuerzas no le permitieron hablar. Cada palabra parecía imposible bajo el peso de la sangre y la culpa. Sin embargo, las manos de Yana permanecieron firmes sobre él, sosteniéndolo, reconociéndolo, perdonándolo sin necesidad de decirlo. En ese instante, Natán comprendió que la redención no era algo que se le otorgara externamente, era un acto que se ganaba con coraje, con decisión y con la elección de hacer lo correcto, incluso cuando uno creía no merecerlo. El anciano Cheaal se acercó, observando la escena en silencio. Sus ojos reflejaban aprobación y una antigua sabiduría. Natán había pasado la prueba que ningún juicio externo podía imponer. Había elegido proteger, había decidido enfrentar su pasado, y había confiado en alguien más sin permitir que su culpa lo paralizara. En la tradición apache, eso era suficiente para lavar parcialmente el alma y empezar de nuevo. Mientras el sol comenzaba a elevarse, bañando el valle en una luz dorada y cálida, Natán y Yana se levantaron. Él apoyó su brazo sobre los hombros de ella, y juntos caminaron hacia el centro del campamento, donde los guerreros supervivientes observaban con respeto. No era solo la victoria sobre Graves, era la victoria de la voluntad, del coraje y de la capacidad de un hombre para enfrentarse a sí mismo. Yana lo miró mientras caminaban. No era una mirada de debilidad ni de lástima, sino de igual a igual. Natán había sido salvado no solo por su propio valor, sino también por la fuerza y la confianza de Yana. Ella, la viuda que había conocido el dolor más profundo, le ofrecía algo que ningún hombre le había dado antes:
la oportunidad de pertenecer y de encontrar un lugar donde la culpa y la vergüenza no dictaran cada paso. El viento recorrió el desierto, llevando consigo el polvo de la batalla y el aroma de la tierra viva. Natán inhaló profundamente, sintiendo que, aunque la cicatriz de su pasado permanecería, ya no tenía que caminar solo. La viuda apache, la mujer que había perdido y encontrado fuerza en la misma medida, se convirtió en su compañera, su aliada, su salvadora. En los brazos de Yana, Natanale comprendió finalmente que el amor no era un lujo, ni una recompensa, ni un regalo inmerecido. Era la posibilidad de empezar de nuevo, incluso cuando el mundo entero parecía haberlo condenado. Por primera vez, el ganadero que había matado por amor encontró la paz en los brazos de quien no solo lo había salvado de los hombres, sino de sí mismo. El desierto, testigo de tantas pérdidas y tantos secretos, permaneció en silencio. Y en ese silencio, Natán supo que podía seguir adelante. La redención no borraba su pasado, pero le ofrecía un futuro.